¿Cuál es un poco este escenario favorable de estos, por lo menos de estos 2 primeros meses del año, ¿no? ¿Qué hay que decir? No, creo que es bastante claro que hasta el momento la suba de tasa de interés de 0 a más de 5% que comenzó la Reserva Federal ya en el 2022 está teniendo un impacto mucho menor sobre la economía, sobre todo cuando lo comparamos con ciclos anteriores, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que este es un ciclo distinto. Este es un ciclo en el cual la economía americana y la economía global también estamos tratando de salir, de volver a la normalidad después de una pandemia. Lo que es interesante y es positivo es que en la economía de Estados Unidos hay muchas sorpresas, me parece a mí. La productividad, por ejemplo. Sí, creo que siempre hay una gran cantidad de fuerzas en juego, ¿no? Una gran cantidad de variables en juego. Nunca, rara vez es lineal la explicación de todas estas cosas. Creo que tiene que ver un poco con, digamos, el aumento de productividad seguramente tiene que ver algo que ver con la tecnología, ¿no? Incrementalmente el uso de inteligencia artificial va a tener un efecto cada vez mayor en la productividad. Eh, y creo que también, de nuevo, ha habido ciertos comportamientos que han cambiado con respecto al mercado laboral. Eh, Recordemos que durante el 2022, cuando la economía reabre, el mercado laboral, la demanda del mercado laboral excede ampliamente los niveles de oferta, porque la gente todavía está eh, digamos, participando de ciertos programas de subsidio y el volver a conseguir gente para trabajar, particularmente en el sector de servicios, se vuelve muy complejo. Y ahora, aun cuando hemos visto ciertos efectos de desaceleración en el 2022 y 2023 de la economía, el mercado laboral no ha sufrido demasiado porque hay como una especie de efecto de tratar de no correr el riesgo de volver a quedarnos sin trabajadores. La confianza del consumidor, otro capítulo que ha ido muy desfasada en relación a los datos reales de la economía. También parece que está llegando por fin la ola de que los consumidores en su sentimiento coincidan con la realidad. Por ejemplo, llevamos más de 2 años con el desempleo por debajo del 4%, que es algo histórico no conocido desde los años 60. O sea que hay varias generaciones que nunca han visto esto y que sin embargo durante meses han estado dando unos datos de que la economía no está bien todavía, la inflación, cuando de repente tú ves los datos y resulta que no es exactamente lo que están sintiendo, pero ahora parece que hay una coincidencia. Eso es importante también, ¿no? Sí, a ver, el consumidor está mirando el sector inmobiliario y en términos generales no está viendo una fuerte caída en el valor de su patrimonio en términos de sus casas, por ejemplo. Los salarios reales han estado aumentando a niveles de 4 o 5%, con lo que, digamos, están viendo algo de compensación por la inflación. Por el otro lado, como comentás recién, el desempleo está extremadamente bajo. Entonces, el consumidor tiene razones como para sentirse relativamente bien. Su salario en términos reales está, digamos, por lo menos no está sufriendo demasiado, la inflación está cayendo, el valor de su propiedad, que en Estados Unidos es una buena parte del patrimonio del promedio de los individuos, eh, tiene empleo, y aquellos que tienen ahorros en mercados financieros están viendo un S&P en niveles de 5.000. ¿Qué podemos esperar de la Federal Reserve, del Banco Central de este país? ¿Qué podemos esperar? Sí, lo más probable, creo que es hecho algo ya descontado por el mercado, inclusive hoy obviamente nosotros también, que la Reserva Federal comience a recortar sus tasas de política monetaria probablemente en mayo o junio de este año, ¿no? O sea, el nivel actual es 5,25, 5,5, es un rango.
y creemos que podríamos tener algo así como 1% de recorte de tasas en el 2024, ¿no? Acercándonos un poco más a niveles del 4%. Y eso sería consistente con el hecho de que la inflación está desacelerando de forma marcada. Hacia fines del 2024 deberíamos ver la inflación acercándose al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, y al mismo tiempo, como mencionabas antes, el desempleo está en niveles muy bajos, con lo que la Reserva Federal tendría de alguna forma argumentos como para sentirse mucho más cómoda, dado que sus dos mandatos de mantener la inflación cerca del 2% y mantener la economía lo más cercana a pleno empleo, estarían prácticamente cumplidos. Ahora, creo que es importante resaltar que una cosa clave acá es que la Reserva Federal puede recortar tasas de interés. O sea, el hecho de que estas condiciones estén dadas le da un alto grado de opcionalidad a la Reserva Federal. Y digo esto porque de alguna forma, dado que la economía está funcionando tan bien, con tasas de interés de 5,25, y tenemos inflación en dirección al 2% y tenemos pleno empleo, de alguna forma la Reserva Federal tampoco tiene una urgencia de cortar tasas de interés. O sea, tienen un periodo de opcionalidad para permitir que la economía continúe reacomodándose y poder decidir si tienen que cortar o no. O sea, la Reserva Federal no tiene ningún apuro en estas condiciones. Y ese hecho de que pueden cortar tasas casi es más importante que el si van a cortar tasas. ¿Es conveniente que tú crees que empiecen a bajar los tipos de interés o tendría algún valor el mantenerlo altos por unos cuantos meses más? ¿Cuáles son ahí los pros y los contras de esa de esa capacidad de maniobra que tú ponías sobre la mesa? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque parte de la discusión hoy es si simplemente, o sea, hoy no estamos sintiendo los efectos de tasa de interés como históricamente lo habíamos sentido en ciclos anteriores, lo que no quiere decir que eventualmente no los vayamos a sentir. Entonces, el argumento está un poco de si, digamos, cuán restrictivos son estos niveles. Creo que el consenso es que arriba de 5% es demasiado alto dadas las condiciones, lo que no quiere decir que la Reserva Federal vaya a bajar tasas de interés a, no sé, 3%, por decir algo, ¿no? O sea, ahí hay un buen espacio de unos buenos 200 basis points o 2% de rango de juego para la Reserva Federal durante los próximos 24 meses. ¿Por dónde crees que pueden venir las principales amenazas a este escenario favorable que parece que tenemos delante? Sí, creo que muy probablemente la situación geopolítica es una de las principales fuentes potenciales de incertidumbre. El escalamiento de ciertas tensiones en el mundo es claramente un riesgo, principalmente al comercio internacional, por un lado, y digamos, eso obviamente genera ciertas incertidumbres sobre la posibilidad de poder generar realmente un ambiente de estabilidad inflacionaria, por ejemplo. Pero también tenemos que considerar que hay más de 70 países en el mundo que durante el 2024 van a tener elecciones. No necesariamente todas elecciones presidenciales, pero elecciones de cierta importancia. Eso representa más de la mitad de la población en el mundo que van a pasar por procesos electorales. Y eso obviamente siempre genera cierto nivel de incertidumbre. Y claramente Estados Unidos es una de esas principales elecciones. En el caso de Latinoamérica, México también va a tener elecciones y hay otras elecciones en otros países también en la región.